Bienvenidos a este podcast número 8 de Historias que Inspiran. Es el podcast de los ejecutores. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Se llama Rebeca Aguilar, amiga mía desde hace algunos años. ¿Cómo cuántos? 20 yo creo, ¿no? Sí, pues, mi hija tiene 15, sí. 17, pues más o 17, menos, por los 20. Así es que para mí es un honor que esté el día de hoy presente con nosotros, sobre todo porque es mujer y es la primer mujer dentro del podcast, así es que pues es muy importante para mí. Y segundo, porque es una empresaria muy chingona en Tijuana. Así es que pues de eso se trata, de que conozcan historias inspiradoras. Y pues vamos a arrancar. Vale. Me gustaría que te presentaras un poquito. ¿Quién es Rebeca Aguilar? Antes de Blue Luna, antes del café, ¿quién eres tú como persona, como ser humano? Pues soy mamá, yo creo que, dices antes, ¿no? Es lo último que he hecho, ser mamá, y es como que lo que más me gusta y en el papel que mejor me he sentido. Soy tijuanense, yo nací en Tijuana, así que criada aquí, conozco muy bien la ciudad y la vibra de la ciudad, que a veces es difícil explicarlo afuera, ¿no? Cuando sales y pues es difícil a veces entender cómo se mueve Tijuana. Para nosotros es algo tan natural, ¿no? Esta dualidad también fronteriza. Pues soy fundadora de Blue Luna Café, emprendí muy joven. Desde antes de emprender Blue Luna yo ya quería emprender algo. Vengo de familia de comerciantes, entonces en mi familia pues siempre sonó este tema de negocios, ¿no? ¿Qué más? Pues ya. ¿Qué carrera estudiaste? Soy licenciada en informática. Estudié aquí en la UABC, terminé mi carrera, hice mis prácticas profesionales, pero nunca ejercí. Okay. Porque yo emprendí estando en la carrera. Ya en los últimos semestres de la carrera fue cuando abrí mi negocio y pues obviamente ya me quedé trabajando en él. Antes de empezar con tu emprendimiento, ¿tus papás qué hacían? ¿Qué aprendiste de ellos? ¿Cuáles fueron sus bases? Ajá. Mi mamá fue ama de casa, todo el tiempo fue ama de casa. Mi papá era comerciante, en aquel momento me acuerdo que conocí el término empresario y se me hizo así como impactante, ¿no? Realmente era más comerciante que propiamente un empresario, porque ahora entiendo lo difícil que es llegar a ser un empresario, ¿no? Y todo el camino que lleva eso. Se dedicaba a hacer artículos de piel, tenía una talabartería, todo el tiempo tuvo su negocio, tenía unos talleres y bueno, básicamente a eso se dedicó siempre. Y claro que uno de mis sueños era trabajar en el negocio de mi papá, ¿no? Ser parte del negocio de mi papá, lo cual era prácticamente imposible por varios factores. Uno era que era mujer y pues cómo iba a entrar a ese negocio, y el segundo pues que a mi papá le tocó crisis, ¿no? Crisis muy importantes en México. Entonces pues realmente cuando yo ya estaba en edad de trabajar y de desarrollarme profesionalmente, pues ya el negocio ya no estaba, ¿no? O sea, siempre estuvo, aún sigue una tienda ahí, pero ya no era fructífero. O sea, ¿tú nunca tuviste la oportunidad, digamos, de trabajar en los veranos, algo para poder aprender? Fíjate que con él no, pero sí trabajé desde muy chica. El otro día estaba platicando con la directora de Canirac y así en una charla tan común, ¿no? Íbamos caminando y le digo, no, es que yo empecé a trabajar, a los 13 años ya empecé a vender cosas y luego a los 15 empecé a trabajar en una tiendita de mi abuelita, que tenía una tiendita de esquina así como de abarrotes de antes, y ahí trabajaba y empecé los veranos y luego ya entré a la prepa y seguí con ella. Entonces me quedé, oye, he trabajado toda mi vida, o sea, como que me cayó el 20 de que, espérame, yo duré muy poquito tiempo de mi vida sin trabajar, realmente muy chica empecé. Entonces sí, con mi abuelita fue como mi primera patrona y me acuerdo y la estaba platicando que me pagaba 100 pesos a la semana. Y entonces cuando tenía 17, busco trabajo en un café y me pagaban 250 pesos a la semana, entonces yo ya me sentía rica, ¿no? Dije, wow, dupliqué mi semana. Y bueno, pues sí, esos son mis como trabajos desde chica. Y antes de ser empresaria, en esos trabajos de pequeña, ¿qué consideras que aprendiste? ¿Qué te abrió la mente el empezar a trabajar desde joven? Pues mira, la verdad es que fue mi papá. De mi papá aprendí pues este tema de manejo de personal, de lidiar con diferentes momentos del negocio, muy buenos y otros muy malos. Entonces, el haber vivido la crisis desde dentro de casa
también me quitó muchos miedos, ¿no? Entonces, o sea, yo ya sé qué es lo peor que puede pasar. Ya lo viví, estuve ahí. Entonces, claro que es una huella que no se borra. Es una herida ahí que tienes y que te vuelves muy cuidadoso, ¿no? Entonces, en mi caso sí me he cachado con muchas cosas de pensarla para hacer cierta inversión, tratar de cuidar o tratar de tener siempre un colchón porque viví esa etapa difícil. Entonces, de mi papá aprendí mucho de cuando le fue bien y mucho más de cuando no, ¿no? Digo, lo demás fueron como trabajos así como extras en ayudar, pero creo que mi mayor escuela pues fue mi papá. Y ahora mencionabas que terminando la universidad, Ajá. empezabas ya con el emprendimiento. ¿Tu primer emprendimiento ya fue el tema del café o hubo otro antes? ¿Cuál fue ese proceso? No, mira, yo trabajé en un café cuando tenía 17, duré ahí como unos 6 meses y después trabajé en una tienda de regalos y seguí con mi carrera y de ahí trabajé en GTS, que ahora es Telvista, creo que todavía existe. Entonces, cuando yo trabajé en la tienda de regalos me encantó ese negocio y también yo ya quería emprender y quería poner la tienda de regalos y pues no me dejaron, ¿verdad? Mi papá no me dio permiso porque todavía estaba en ese momento de pedir permiso y bueno, pasó el tiempo y se dio, ¿no? El tema de la primera sucursal, ahorré dinero, dije, ahorita es momento de emprender. Yo estaba en 8º semestre de la universidad y ahí abrimos el café porque mi hermano me dijo, ya trabajaste en un café, está fácil, ya sabes, ¿no? Y pues bueno, ahí voy a hacerle caso y qué bueno, ¿no? Sí, este negocio obviamente ahorita lo tienes con tu hermano, pero creo yo que al principio pues arrancaste tú, creo, ¿no? Sí, fue sola y digo, me ayudaron en lo que podían, ¿no? O sea, mi papá compró que la pintura del local, el que era mi novio en aquel momento, que después fue mi esposo, que ahora ya no es mi esposo, el papá de mis hijas, él me prestó $500 que estaba juntando para comprarse un carro. Y la verdad es que, digo, siempre le dije, ay, es tu mejor inversión. Ha sido tu mejor inversión, ¿no? Pero sí, ahora digo, híjole, qué confianza, ¿no? Qué buena onda que digo, éramos novios jóvenes. Y dijo, órale, va. ¿Y quién más? Mi otro hermano, que ahora también tiene 2 sucursales de nosotros, y que es quien se quedó con el negocio de mi papá. Él me ayudó mucho también consiguió quien nos hiciera los muebles a crédito y como que ese tipo de apoyos es lo que tuve. Pero sí, lo empecé yo sola con muy poquito de inversión. ¿Ese primer local dónde fue? En Pío Pico. A un lado de Telnor, aquí muy cerca de La Cacho, en la zona centro, todavía zona centro, aquí en Tijuana. Y bueno, lo he platicado en algunas otras ocasiones, ¿no? Era una buena ubicación en el sentido que teníamos un mercado cautivo, que era Telnor, pero en una pésima ubicación como negocio. O sea, ahora lo veo y digo, híjole, estaba complicada, ¿no? Muchos aspectos, ¿no? De visibilidad y acceso y estacionamiento y cosas así, pero fue una gran bendición porque estaba la telefónica y en aquel momento todo el mundo iba a pagar el teléfono. O sea, aquí no era de que por online, que Oxxo, no olvídate, o sea, ibas a Telnor a pagar tu teléfono, ¿no? Entonces había mucho personal y que fueron mis maestros, o sea, fueron mis primeros clientes, pero la verdad es que fueron mis maestros porque me enseñaron qué era lo que yo tenía que hacer para atender clientes con ese nivel de exigencia, porque en Telnor tienen muchos cursos, muchas capacitaciones, mucho desarrollo de personal. Entonces, como están acostumbrados al servicio, pues también esperan eso, ¿no? Y para mí fue una escuela. Okay. ¿Arrancas este primer café en qué año? En el 2000, en el año 2000, sí, yo tenía 21 años, todavía. No saquen cuentas, por favor. 22, no, sí, saquen. Sí, ya en el 2 de octubre abrimos, entonces, digo, además, yo rento local, yo creo que en verano del 2000 y acaba de ganar Fox. Entonces había cambio de gobierno en México, ¿no? Entonces había ganado la oposición y había mucho ruido alrededor. ¿Qué va a pasar? La economía, cómo se va a comportar. Y claro que hubo personas que me decían, no es momento, o sea, ¿cómo se te ocurre ahorita si no sabes qué va a suceder? Y también eso es una buena lección, porque hay muchas cosas que no podemos controlar. O sea, el entorno siempre va a estar cambiando, ¿no? Y cosas que ahí están y no te debe detener para emprender, porque si te vas a detener a que
el panorama se vea bien o a que las cosas se alineen, pues posiblemente nunca pase. Qué buen consejo nos acabas de dar. El entorno nunca va a ser el mismo, siempre va a cambiar. ¿Y cuánta gente nos detenemos para poder tomar una decisión o poder arriesgarnos a que el entorno supuestamente esté en otro favor y nunca hacemos absolutamente nada? Entonces, te felicito primero que nada por no haber hecho eso. Obviamente tienes una historia de éxito increíble, ¿no? ¿Cómo fuiste evolucionando? Porque supongo que este primer café pues estuvo lleno de errores. Entonces, me gustaría que me dijeras, porque pues aquí lo van a escuchar muchos emprendedores, errores que tú dices, ahora jamás lo hubiera hecho de esta manera. ¿Qué cosas recuerdas que te costaron quizás? Fíjate que yo creo que lo haría todo exactamente igual. O sea, digo, sí creo que pude haber crecido más rápido teniendo conocimiento. Fui aprendiendo sobre la marcha. Claro que cometí muchos errores de terror. Lo que no haría es, nadie te enseña a ser jefe. Entonces, creo que ha sido de las partes más, que me ha costado más trabajo desarrollar, ¿no? Porque trabajar con las personas es muy complicado, es difícil. Y el puesto o la posición de líder es muy demandante de los demás. O sea, de un líder esperan inspiración y cuidado y buenas palabras y bueno, toda la carga que trae esa persona es muy complicado de manejar, ¿no? Entonces, sí creo que haber desarrollado tacto para tratar con las personas, me hubiera gustado hacerlo antes porque soy consciente de que perdí talentos o dejé ir personas que eran muy buenos elementos porque yo no estaba lista. Entonces, ¿qué fue lo que hiciste para cambiar? ¿Tomaste alguna certificación? Sí. ¿Te fuiste preparando? ¿De qué forma? En realidad creo que ese ha sido el secreto que nosotros hemos aplicado. O sea, nunca hemos dejado de estudiar y de aprender, de tratar de prepararnos, ¿no? Yo todo el tiempo lo he estado haciendo. Empezamos primero a tratar de ir a ferias en cuanto al negocio, o sea, específicamente en la industria del café, que es donde yo me desarrollo. Empezamos a tener muchos acercamientos hacia las ferias internacionales y conocer personas y tendencias y qué estaba sucediendo. Y decir, a ver, espérame, pues ya estamos aquí, o sea, ya entraste al baile, zapatéale, ¿no? sé bueno, que sepas de qué es lo que estás hablando, ¿no? Y entonces, creo que en ese sentido sí le atinamos, porque no hemos dejado de desarrollarlo, pero sí hubo un momento, y fue una de las razones por las cuales yo me acerqué a la Cámara, pues que ahora soy presidenta de la Cámara de Restauranteros. Humildemente. Me toca hacer esa representación y que es un honor, ¿no? A las personas que represento. Pero justo mi acercamiento con la Cámara iba en ese sentido, porque hay muchas capacitaciones, hay muchos contenidos para emprendedores, dirigido a emprendedores. El problema está cuando ya emprendiste, ya tienes cierto nivel de éxito o de desarrollo. ¿Qué sigue? ¿Dónde aprendes eso que sigue? ¿Cómo le hago para lo que sigue, no? Y eso me costó mucho trabajo encontrarlo. Entonces, cuando llegué a Canirac, yo llegué pidiendo eso. Y yo me acuerdo que nos unimos a la comisión de jóvenes de aquel momento y el que era presidente trajo el presidente nacional. Entonces nos invita a la comisión y dice, aquí está, ahora sí pidan, ¿no? ¿Qué necesiten? Y mi comunicación fue esa, o sea, lo que yo le dije, a ver, es que todos los cursos que traen y todo es para emprender, ya emprendimos, ya estamos aquí, ya tenemos tanto tiempo y ya logramos esto, ¿qué más? Entonces dijo, ok, tú estás buscando desarrollo empresarial. Y digo, a los muchos años, una de las cosas que más me ha ayudado y que aprendí muchísimo fue que conocí IPADE. Entonces entré IPADE, la verdad que fue una muy buena experiencia, mucho desarrollo y pues bueno. Yo que te sigo en las redes sociales y te veo, sí recuerdo, ¿fue hace 2, 3 años? ¿O hace cuánto? No, sí, unos 4 años, sí. 4 años. O sea, sí recuerdo ver tus fotos, viajabas creo a Ciudad de México. Ajá. Y recuerdo ver tus imágenes, o sea, feliz por estar aprendiendo, ajá, ¿no? Sí. Y obviamente pues las conexiones. Ahora, regresando un poquito al café, tu producto número 1 pues es el café. Uh-huh. ¿Cómo eliges el café? ¿Cómo fue tu primera elección? ¿Sigue siendo el café del año 2000? No, hombre. ¿Evolucionaste? ¿Cuáles fueron los problemas de los cambios de café? ¿Cuál fue esa situación? Pues mira, ha sido súper divertido porque
en el café se escucha un término que dice las olas del café, ¿no? Estos momentos distintos que ha ido viviendo la industria. Entonces, cuando nosotros abrimos, pues para empezar, no había cafeterías, digo, éramos muy poquitos los que estábamos. No había Starbucks, que es un referente. Podrán criticarlo, podrán decir mil cosas de ellos, pero Starbucks es un referente, ¿no? Y abrió las puertas y abrió el mercado para que muchos de nosotros existiéramos. Entonces, pues no estaba eso. No, la gente no sabía qué esperar. A mí me tocó que la gente llegaba y pedía que el café supiera todo menos a café. Las bebidas más grandes, o sea, a mí me llegaron a pedir, pero es que no tienes más grande de 20 onzas y, pues, ¿qué quieren? 32, o sea, ¿qué es esto? No es un litro, o sea. Entonces, pues, vivir eso. Y luego de pronto llegan los puristas del café. No, ¿cómo le estás poniendo jarabe? ¿Cómo le estás poniendo eso? Y bueno, se rasgaban las vestiduras y muy mal evaluados en ese sentido de que no estás respetando el tema del café, ¿no? Y ahora estamos en un punto medio, o sea, de pronto tú te encuentras cafés de especialidad y es una de las cosas que nosotros hemos empujado mucho. O sea, el hecho de que tú utilices un endulzante o algo que le vas a agregar a tu café no te da permiso para utilizar un mal café o un café chafa o un café comercial, ¿no? O sea, tú puedes seguir manejando y dando un muy buen producto y bueno, lo otro entra en el gusto de las personas, que al final esto es un negocio y hay gente que dice, es que las tendencias saludables y es que el azúcar, ¿no? Que ya tenemos mucha más información, pero la verdad es que tú vas a ferias. Yo acabo de ir a una feria muy importante, una en Canadá y una en Ciudad de México, y el 70% de los stands eran cosas endulzadas. O sea, entonces digo, bueno, el mercado sigue estando masivamente ahí, malamente tal vez, pero pues se vende, ¿no? Eso es lo que hay en el mercado. Entonces, con nosotros lo que hicimos es, ¿sabes qué? Vamos a buscar dar las cosas de la mejor calidad que esté en nuestras manos. El tema del café fue un brinco cuando nos volvimos tostadores. O sea, porque nosotros teníamos barras de café. Entonces, imposible seguir vendiendo el café con el que empezamos. No me lo permitiría bajo ninguna circunstancia. Pero también nos tocó que aquí no había casi tostadores, eran muy pocos. Y que además en México no había un gran café como para utilizarlo en expreso. Entonces, toda la industria ha ido creciendo, desde los productores, desde el campo. Nosotros tenemos amistad ya ahora con un productor que es un rockstar a nivel internacional. La verdad es que ha hecho un muy buen trabajo. Pero igual se fue a Colombia, se fue a diferentes lugares a ver qué están haciendo allá, qué es lo que está pasando en las fincas. Y vengo y traigo estas prácticas. Y en México nuestros productores no sabían ni qué estaban haciendo. Lo vendían súper barato. Llegaban grandes cadenas que les compraban a centavos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que han ido cambiando dentro de la industria, desde el campo. Y esto obviamente ha empujado a toda la industria, que tenemos que hacer las cosas bien. Entonces, sí hemos sido muy mataditos en este estudio de qué es lo que estamos ofreciendo, y la verdad es que yo estoy muy orgullosa de los productos que servimos. Que digo, yo no dejo de... O sea, comento este tema de dulce porque no lo vamos a dejar de hacer, pero no te voy a dar pues cualquier cosa. Todo lo que nosotros manejamos lo hacemos desde casa, son procesos artesanales, lo hacemos con ingredientes naturales. Entonces, pues ahí está, para todos los gustos. Hablas un poquito y me da mucho gusto de la competencia. Hablas de un Starbucks que gracias a Dios dices existió porque nos ayudó a evolucionar. Muchas veces pensamos y decimos, llegó la competencia, me va a destruir, pero si pensamos inteligentemente, es la oportunidad de mejorar, es la oportunidad de aprender de otros y cómo quizás evolucionar al siguiente nivel. Y lo que tú has hecho es evolucionar de muchas formas, ¿no? Arrancas con tu primer café en el 2000. ¿Tu tostador cuándo salió? ¿En qué año? En el 2017. 17. Antes del 17. Me imagino que cuando arrancas el tostador tú ya tenías varias sucursales. Sí. ¿Tu segunda sucursal cuándo fue? 9 años después de abrir la primera. La primera fue un autoempleo prácticamente todo el tiempo. Entonces a los 9, casi 10 años abrimos la que está por Palacio. Y mucha gente nos conoció en esa sucursal. Ahí empezó como que
existes, ¿no? Y yo ya tenía 9 años trabajando. Entonces fue curioso, pero pues también gratificante, ¿no? Y ahí empezamos a hacernos más conocidos, ya fue mucho más rápido abrir una tercera sucursal, luego la cuarta todavía más rápido, y después de la cuarta empezamos a franquiciar. Entonces, pues sí fue un crecimiento que había gente que decía, es que crecieron bien rápido. No, o sea, tenemos muchos años trabajando, aprendiendo, y nos tocó del café que nosotros comprábamos a veces café en San Diego, entonces había que traerlo. Digo, no teníamos una demanda como la que teníamos una sucursal, era más fácil, y meramente lo hacíamos porque no encontrábamos aquí en Tijuana un café que llegara al estándar que estábamos buscando en aquel momento. Luego empezaron a llegar tostadores importantes, hicimos grandes amistades, y bueno, ya de ahí el paso siguiente natural era hacerte tostador, porque es la forma en que puedes controlar más, ¿no? Y ofrecer algo que tú puedas tener esta garantía estandarizar los sabores. Sabor. Sí, digo, es muy difícil estandarizar el sabor del café porque es un producto natural. O sea, las naranjas a veces están más dulces que en otras etapas, en otras fechas. La mismo grano que puedes tener, pues cambia cómo lo vas a tostar, si es al final de la cosecha, si es al principio. Entonces hay muchas cosas ahí que entran, es muy difícil, me va a saber exactamente igual. Por eso es tan gratificante el mundo del café. Entras ahí y es bien difícil de salir porque te envuelve, la industria es enorme, hay muchas cosas en las que te puedes especializar, en donde puedes desarrollarte, pero es una industria, híjole, sumamente creativa. Ahora, el otro día escuché que mencionabas el éxito, ¿no? Entonces dices, eres una mujer exitosa. Y escuché en un podcast esta respuesta. Sí, soy una persona exitosa, pero el éxito me costó 10 años. Acabas de decir que te costó 9 años la segunda sucursal, 10. casi 10. Entonces, eso me hace recordar este podcast. ¿Por qué 9 años? ¿Por qué tardaste esos 9 años en decidir, voy a hacer el segundo? No fue decisión, fue dinero. O sea, acuérdate que te dije, la primer sucursal, si bien, qué bendición que estaba al lado de Telnor, no era un autoempleo. O sea, básicamente esa sucursal no se iba a morir, siempre iba a tener utilidad, lo tuvo desde el primer mes, pero una utilidad para un emprendedor, para un dueño que está ahí, que en lugar de irte a trabajar, ganas de ahí. Entonces, realmente la segunda sucursal se dio porque mi hermano, que inmediatamente empezó a trabajar conmigo, que ahora es mi socio, termina su carrera, se aventó terminó la secundaria ya trabajando con nosotros, y luego toda la prepa, la universidad, entra a sus prácticas profesionales y ahí se queda a trabajar, entró a Toyota y se queda a trabajar en Toyota. Y ahí, conociendo a un amigo, le habla del café y dice, pues vamos a hacer uno. El segundo se hizo porque él trajo la inversión. O sea, se asoció con esta persona y él había ahorrado de lo que estaba trabajando y por eso se abrió la segunda sucursal. La realidad es de que el primero siempre fue como mi sueldo, como un autoempleo. Obviamente me daba para poder ayudar a mi hermano, y pues listo, ¿no? Entonces, cuando abrimos la segunda, ahí sí ya empieza. Pero muy curioso porque a pesar de que no teníamos los ingresos, teníamos la visión. Porque nosotros ya habíamos empezado a desarrollar todo para hacerlo franquicia desde la primera sucursal. Entonces, cuando nosotros abrimos esa segunda, le dimos un tratamiento como si fuera una franquicia. Hicimos el ejercicio. ¿Qué voy a venderle? ¿Qué no le voy a vender? ¿Cómo se cobraría? Que sí permitimos, que no, o sea, ese ejercicio fue súper importante. Y la verdad es que ahora yo digo, o sea, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo lo tratamos de esa manera cuando veníamos de 9 años de un autoempleo? De un cafecito que pues ahí está. Pues la visión, ¿no? Acabas de decir. ¿Sí? La visión de tener un plan futuro. Y hoy en día, pues creo que tienes bastantes entre franquicias y ustedes. Sí. La relación con tu hermano, el trabajo, ¿cómo es? O sea, híjole, es una bendición tener a mi hermano. La verdad es que la relación es muy buena. Esto no quiere decir que no tengamos diferencias. Claro que sí puede llegar a haber, ¿no? Momentos en los que no esté de acuerdo en cómo él esté ejecutando algo, y pues viceversa. Pero tenemos una excelente relación, algo poco común. Muy seguido nos preguntan, es que ¿cómo le hacen? Entiendo que es bien difícil trabajar con familia.
Para nosotros no lo fue algo natural. Mi papá murió cuando yo ya había abierto la primera sucursal, teníamos un año pasadita con ella cuando mi papá muere, y entonces este evento nos hizo unirnos muchísimo, y teníamos que además, digo, mi mamá se queda viuda muy joven, pero no tenemos nada, ni dónde vivir, o sea, literalmente a los añitos, donde nosotros quedamos, digamos, era una propiedad de la familia de mi papá, que terminan diciéndole a mi mamá, con permiso, ya se acabó el coro. Entonces sí fue complicado. Y entonces lo que hizo este evento es unirnos y decir, tenemos que salir adelante, vamos a trabajar todos por ir saliendo adelante. Y nos hemos ayudado mucho entre hermanos. La verdad es que no sé dónde viene la enseñanza claramente de mis papás, en qué momento fomentaron y de qué manera lo hicieron. No sé, le preguntan a veces a mi mamá, pues, ¿cómo le hiciste? Y dice, no sé, yo creo que su papá. Pero sí, tenemos un cuadro de valores muy establecido, esta parte de no traicionarnos, entonces tenemos mucha confianza. Ahorita que somos socios 50-50, es como sabemos que nos vamos a cuidar las espaldas uno al otro, que ni yo lo voy a traicionar, ni él a mí, cosa que muchas veces sucede, ¿no? Y desgraciadamente entre familia. Sí, creo que es común entre socios. Ahora, eres mujer. Eres una mujer increíblemente exitosa en tu ramo. Pero seguramente vivimos en un mundo donde pues la mujer, aunque va creciendo y se va desarrollando un poco más, pues sigue siendo una minoría. Ajá. ¿Te has enfrentado a retos complicados por ser mujer? No, fíjate que no, nunca en ninguno de los momentos en los que he estado, ni siquiera llegando a las cámaras empresariales, o sea, realmente me acerqué y encontré que, bueno, para empezar es que yo llegué como joven a Canirac, entonces cuando estábamos en esa mesa, también éramos bien poquitas mujeres, pero había muchos emprendedores de aquel momento, o que ya teníamos nuestros años con el negocio, o ya que habíamos crecido un poco, pero que ahorita son los grandes exponentes de la ciudad. O sea, todos esos de los que hablan y eso, somos muy amigos porque estuvimos ahí, ¿no? Entonces nos tocó hablar el mismo idioma y hablar esto de que, ¿cómo le hiciste con esto? Oye, un proveedor de acá, estoy tallando para allá. O sea, realmente la única persona que te entiende, y que es algo que he compartido recientemente, con quienes te puedes desahogar y todo eso, con tus pares, los que están viviendo lo mismo que tú. Y era donde iba hace ratito, que decía, esta posición de líder y de dirección, pues es muy solitaria, porque no te entiende nadie. Y en realidad yo he reflexionado ese término y digo, pues es que nadie tiene la obligación de entenderte. O sea, tu familia no te entiende, tus empleados no te entienden, pero pues, espérame, ellos no eligieron estar ahí, lo elegiste tú. Entonces, pues, ¿cómo vas a poder rebotar eso que traes? Porque son decisiones importantes, son angustias, hay mucho miedo atrás de eso. O sea, el hecho de que estés al frente de un negocio, empresa, lo que sea, cámara, no quiere decir que se quiten los miedos, no quiere decir que se quite es muy abrumador, ¿no? Traigo decisión que tomar, y de esta decisión dependen muchas cosas que se van a desarrollar, y pues ahí está, el único que te puede dar acompañamiento es quien vive lo mismo que tú. Entonces, mi sugerencia es, busquen esos grupos. O sea, tu red de apoyo, estos grupos en donde vas entrando y van a ir cambiando a lo largo de tu vida. Puede ser que ahorita estés sentado en una mesa en donde te estés sumando un chorro y estés creciendo y aprendiendo, y va a llegar el momento en que digas, ya aquí ya no pertenezco. Y no es de que, ay, ya no les voy a hablar. No, o sea, tú te vas a quedar con grandes amigos, pero tienes que seguir buscando aquella mesa en donde te vas a volver a retar y vas a volver a aprender. El otro día estaba escuchando ser el charal de los tiburones. O sea, básicamente te conviertes en un tiburón en tu hábitat, en tu medio. Pues ahora tienes que buscar ser el charal para llegar a tu siguiente nivel y empezar a aprender otra vez, y vas a llegar a tu segundo y vas por el tercero. Entonces, eso al final del día es una evolución constante. Digo, cuando uno quiere, no es decisión propia
hasta dónde te vas a retar. Sí. Pero si estás decidiendo una evolución constante, pues es la única. Pero la única opción. abonando un poquito a la pregunta, digo, qué interesante que la hagas, porque en realidad siempre la hacen cuando hay entrevistas, y lo he rebotado con algunas mujeres, ¿no?, que están en puestos de liderazgo. Siempre está esta pregunta, oye, como mujer, y hasta cierto momento es así como, ay, no debería ni de siquiera de existir, ¿no? La pregunta no debería de ser algo, una noticia, y lo retomaba mucho cuando llegó a la presidencia de Coparmex Elisa, y entonces se hizo toda una noticia, y los rebotados decimos, ¿por qué es una noticia? O sea, el mismo mérito tiene cualquiera de nuestros compañeros que ha llegado, ¿no? Más bien los sentidos deberían de ser los caballeros, porque no les festejan igual que a nosotras, ¿no? No, la verdad es que creo que las mujeres necesitamos entender que mientras tú camines con esta filosofía de que tu trabajo te represente, no tendría por qué haber algún tema ahí porque eres mujer o no eres mujer. O sea, en mi caso, tal vez porque tengo 3 hermanos hombres, y yo desde muy chica, pues digo, tuve que estar en esta celda de hermanos, pues sí, eso me ayudó, ¿no? Sí, digo, yo me siento muy cómoda, ¿no? Estando así con compañeros, con socios, con empresarios, y es algo natural para mí. Y ahora, como líder, mencionas que obviamente has evolucionado. ¿Quién eres ahora como líder dentro de tu empresa? ¿Cómo has cambiado tú en tu forma de comunicarte, en tu forma de ser con el personal? ¿Qué consejo le darías a alguien que está en esa evolución de un pequeño negocio a hacerlo un poquito más grande, que tiene que cambiar su forma de pensar? Pues creo que va un poquito relacionado con lo que platicábamos, o sea, esta parte de que no te sientes como incomprendido, y es una realidad, es entender eso, o sea, tú tienes que dar dirección, ¿no? Tú tienes que decir como para dónde vamos, y darles esta base a todos los que están en tu equipo, ¿no? Porque eres el que marca ese camino. La verdad es que hay grandes personas, y sobre todo el tema que se sonó mucho generacional. Oye, es que ahora no. Híjole, no, yo he tenido colaboradores de estas generaciones jóvenes que, híjole, son mi soporte más importante, ¿no? Es la comunicación. La forma en cómo puedes comunicarte con ellos, creo que eso a mí me ha ayudado. Tratar de no bajar el estándar, porque también me pasó, ¿no? Con este temor también de que, híjole, la estoy regando, entonces mejor no le digo para que no se sienta. Es que no, porque no, y tampoco funciona. No, y no es lo correcto. O sea, tú tienes que tener un estándar, y no voy a solicitar menos de esto, ¿no? Porque además esto es lo que nosotros entregamos. Entonces, es la forma, creo, la forma en cómo ahora lo puedo comunicar. Creo que soy más asertiva en ese sentido, pero te lo da, pues, la madurez, la experiencia, los trancazos de la vida. Sí, me adivinaste la palabra, yo dije, esa es la realidad. Los entones, no, por ahí no va, ¿no? Entonces sí, eso ha funcionado, es desarrollo personal. También me ayudó mucho ser mamá, porque conmigo trabajan mujeres. En mi equipo de central, que nosotros le llamamos, la mayoría son mujeres, y no es de que yo sea feminista, nos ha funcionado, o sea, funciona. Pero yo soy muy empática en ese sentido, porque conmigo no hay tema de que el festival, de que el esto y que el niño salió, o sea, porque claro que yo también quiero vivirlo con mis hijas, entonces entiendo que todas quieren vivirlo, ¿por qué no vamos a buscar la manera en que se logre, ¿no? Y a mí sí trato, a veces me falla, pero trato de ser muy de la filosofía de que mientras el trabajo esté, no importa. No importa si estás, no estás, si presionaste un botón o si moviste el mundo, el trabajo es lo que tiene que estar, y nada más. Entonces he tenido muy buena respuesta, he tenido colaboradores que se quedan tiempo o que van y luego regresan, y la verdad eso es pues una palomita. El tema de la contratación de personal es complicado al principio. Digo, a mí me tocó hacer todo, ¿no? O sea, a mí me tocó filtrar y como Dios me daba a entender, ¿no? O sea, híjole, pues, ¿qué le pregunto, no? Ni había tenido empleados. No había ChatGPT para preguntar aquí. Bueno, fuera, ¿no? Esa es la otra, ¿eh? ChatGPT. Pero ahora ya no me toca hacerlo tanto, o sea, ya cuando son puestos o perfiles que van a tener como mucha relación conmigo, un departamento
que sea relevante para mí. Sí, después de pasar algunos filtros de recursos humanos o de su jefe directo, me hacen una entrevista, ¿no? Y yo me pasan el currículum y generalmente mis entrevistas ni veo. O sea, un poquito, ¿no? Pero mis entrevistas son como cuando entrevistaba a un muchacho que iba a trabajar en la barra conmigo. Es, ¿qué trabajos has tenido? ¿Cuál te ha gustado más? ¿Por qué? Y ya, y de ahí yo saco muchísima información, ¿no? ¿Y por qué te fuiste? Si tanto te gustaba, ¿no? Entonces, las preguntas son las mismas. Me deja ver más con qué tipo de persona voy a estar trabajando y eso es lo que busco. Y creo que es lo más importante, ¿no? Encuentras la forma de la persona, sus valores detrás de, para que al final del día, pues te dure el personal. No, pues ver si se alinean a los valores que tienes tú, que también ha sido una discusión y no he sido como la favorita por mencionar eso, ¿no? Pero digo, a ti te tocó. Las empresas decían, no, pues que mis valores y que honestidad y que no sé qué, a ver, espérame, ¿cómo una empresa le puede enseñar honestidad? No, eso lo tienes que traer de casa. O sea, este tipo de valores, no hay forma en que una empresa lo pueda abrir la cabeza de la persona, su corazón y decirle, aquí está la honestidad. Sí tiene que traer cierto cuadro de valores de casa y acá sí, bueno, son cosas que no son aceptadas y solito la gente se va a ir cuando no entra, ¿no? en esta cultura. Pero sí creo que las empresas damos otro tipo de valores. Ok, y ahora en el tema del futuro de Blue Luna Café, creo que tienes, por lo que me recuerdo, es Tijuana, sucursales. Ajá. Ahorita tenemos Tijuana y Mexicali. ¿Qué sigue? Bueno, si quisiéramos abrir fuera del estado, es la idea, es lo que estamos tratando de llegar. Y ahorita también estamos enfocados con tema de producto, porque también es bien difícil operar sucursales, ¿no? Es retador, ¿no? Hay mucha demanda a este tipo de negocios. Entonces también tenemos desarrollo de un par de productos que tenemos en mercado y también esta es otra parte. También nos hicimos distribuidores de una marca muy importante de máquinas de espresso que se fabrican en Milán y somos los distribuidores en México. Y bueno, pues ahí, o sea, dentro de, ¿qué es lo que te digo? Esta parte de la industria del café, ¿no? Dentro del mismo negocio, pues podemos tener esta diversidad, ¿no? de cosas en donde nos desarrollamos y bueno, ahí es donde estamos trabajando. Cuando dices producto, ¿te refieres? ¿Tú fabricas algo, digamos, en el centro de distribución donde vendes a los demás, a tus propios pancrices y tus cafés? Ajá. ¿Esos productos para promocionarlos con otros cafés? En mercados. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos como 15 años haciendo nuestros jarabes, que era lo que yo te decía. Entonces, específicamente tenemos uno que estamos comercializando, que es el jarabe de olla, que ahora ya le creamos una marca, hicimos un empaque distinto. Y este producto, bueno, en mi mente, es un producto de exportación. O sea, ese producto tendría que estar en aeropuertos, tendría que estar en mercados latinos, Canadá, Estados Unidos, Latinoamérica, que son sabores que además, ¿no? Busca la gente y se casa con ellos. Entonces, eso es lo que estamos trabajando. Ok, para allá vas entonces. Sí. ¿Y alguna primera sucursal fuera de Baja California? ¿Qué tienes pensado? ¿Qué te gustaría? Yo creo que como mancha de aceite, este crecimiento. Entonces estamos para Sonora, hay que crecer para Sonora y también Baja Sur. Ya fuimos a visitar por allá Los Cabos, La Paz, así de que pues aquí cabemos, creo que puede funcionar y pues sí. Yo voto por Baja Sur. Oye, llámame. Sí. ¿Me quieres llevar Blue Luna? Aquí estamos. Sí. Pues tengo familia por allá en Baja Sur, así que pues a lo mejor es una buena oportunidad para que alguien invierta. Al final, pues eres una empresaria ya con demasiado éxito y el café, mientras sepas la administración, un buen café, un buen producto, un buen servicio, puedes lograr el éxito y con alguien que tiene el respaldo como tú. Sí. Actualmente, ¿cuántas franquicias tienes? 27. 27 franquicias. Bueno, tenemos 27 sucursales, de las cuales la gran mayoría están franquiciadas. Y pues bueno, a seguirle, ¿no? Vamos a abrir otra en Mexicali, esperemos que dentro de este año ya quede lista, que es de nuestro franquiciatario, que ya tiene ya operando una, entonces pues ahí vamos, ¿no?
el tema de emprender, de ser empresario, la verdad es que es muy rico. Hay muchas cosas que puedes sacar de conversaciones como lo que tú estás haciendo. Digo, tú también lo has vivido, ¿no? A veces las personas no platicamos tanto de cuando nos fue mal, cuando la regamos, cuando falló. Generalmente se logra ver esta parte de que, mira, le fue bien y pareciera, y a veces lo hacemos ver fácil. Sí. Y no es nada fácil. Aquí en Tijuana específicamente, todos los días abre un proyecto nuevo de cafetería, cada vez mejor, cada vez más bonitas, más pensadas, con mejores cosas. Y tú decías algo acerca de la competencia. Sí, es verdad, la realidad es que aunque en su momento no lo veas así, cuando hay mucha competencia, claro que te reta, y para poderte sostener en eso tienes que surfear esa ola, ¿no? Y tienes que ver qué vas a cambiar, qué vas a implementar, cómo te vas a actualizar. Ha sido lo más difícil. Es seguir vigentes dentro de un mundo y de una industria tan, pero tan competida, sobre todo aquí en Tijuana. Sí, hace poco escuché pues nuevas tendencias del café o videos y demás, y pues sí, tienes que mantenerte pues actualizada, no hay de otra. No hay de otra, ¿no? Digo, cuando estás ahí del otro lado es difícil. Yo me acuerdo que abrían una nueva cafetería cuando empezó esta resistencia y yo no dormía, o sea, era un estrés. Y estaba obsesionada y pasaba 50 veces al día, ¿verdad? Porque ¿qué está pasando? O ¿qué están haciendo? Etcétera. Y también eso es parte del crecimiento, ¿no? Entendí, a ver, desde esta posición donde yo estoy, ¿qué más puedo hacer? Y observar qué sí está haciendo bien mi competencia y qué de ahí puedo tomar, ¿no? Ahora, el tema de los franquiciatarios. Si alguien llega y te dice, yo tengo uno para comprar 5 franquicias, pero quizás no tiene los valores, ¿hay un perfil que también analizas o simplemente teniendo dinero se puede comprar una franquicia de Blue Nile Café? Pues no, la verdad es que no, ojalá y fuera así. He intentado ser pues conocer a las personas a las que le damos la marca, porque la verdad es que hay un miedo también ahí detrás de que qué va a pasar. No siempre hemos sido exitosos en ese sentido. Abrir un negocio de franquicia a veces parece que es de que, no, pues ya invertí, ya me tiene que dar y es automático. La realidad es que no, se reduce mucho el riesgo, ¿no? Porque ya hay temas desarrollados. Pero sí, yo lo que necesito son franquiciatarios que operen, que quieran, que se enamoren del negocio y que lo vivan junto con nosotros. Sí, porque creo que a veces, a lo mejor tienes la lana para invertir, pero no el tiempo, ¿no? Y dices, bueno, pues va a funcionar solo y nomás quieres meter tu lana, pero no tu tiempo, ni digamos tu carisma dentro del trabajo, tu pasión dentro del trabajo, y piensas que te va a dar resultados por sí solo, ¿no? Entonces, digo, tenemos grandes cambios que hemos hecho dentro de la cadena y aportaciones vienen de franquiciatarios porque han estado operando y lo viven, ¿no? Que es lo que te digo. Pero yo tenía mucho miedo de eso, Fabián, porque yo en mi mente era, a ver, si yo soy una franquicia, yo tengo que garantizar que funcione. Y si alguien viene a invertir conmigo, o sea, yo no me importa qué tenga que hacer, yo tengo que hacer que le funcione el negocio y que pueda recuperar su inversión. Y entonces me volví esclava de eso. Y entonces yo vivía muy preocupada. O sea, si algún franquiciatario se acercaba a mí, oye, es que no me está yendo bien, híjole, era terrible para mí. O sea, a mí no me importaba si una de mis cafeterías estaba batallando, pero si una de un franquiciatario, ¿qué hago, no? Y tuve que aprender de que las cosas no son así. O sea, ni soy mago, ni les puedo garantizar nada. Yo les puedo decir, esto es lo que me funciona, este es el modelo que hay, esto es todo el camino que yo tengo recorrido, A, B y C. Si lo haces así, tienes mucho menor riesgo de que no te funcione, ¿no? Pero también tú tienes chamba, también tú tienes que hacer algo, también tú tienes que traerme resultados a mí. Y esta posición me costó mucho trabajo llegar a ella y entenderla como tal. Que además yo tenía la concepción de que, oye, pues si ya eres una franquicia, pues yo le pongo la lana y me tiene que funcionar. Hasta que fui a una plática de Wendy's. Me invitaron porque quieren abrir otra vez negocio en México. Y entonces estaban buscando operadores. Y cuando yo llego a esa plática que fue en San Diego y empiezo a escuchar toda la estructura que tenían, el proceso de otorgamiento, todo lo que hacían, me estaba escuchando yo. Exactamente igual.
Incluso en algunas cosas eran las mismas palabras que yo digo. Y te lo juro que yo no los había escuchado y que yo no le confiaba a nadie. O sea, sí era de que, ¿cómo es posible? Y una de las cosas que decían es que el éxito, oye, estás hablando de una cadena que está a nivel internacional, que cotiza en la bolsa, y decía, el éxito de nuestras sucursales depende del operador, del franquiciatario que lo agarre. Entonces tratamos de ser muy selectivos y yo dije, wow, o sea, eso es lo que yo busco y eso es lo que digo. ¿Sentiste esa liberación o ya? De verdad que sí. Finally. De verdad que sí, porque entonces solté esta culpa de que, ¿cómo? O sea, entonces no puedo nada más poner la lana y ya que como magia funcione. Pues no, ni siquiera una empresa de ese nivel espera eso. Yo creo que yo sería como tú en ese proceso, o sea, sí me costaría mucho, quizás hasta no dormiría, la frustración de ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a ayudar? Y esos nervios a lo mejor ni pensar te dejan o tomar decisiones correctas, ¿no? Claro. Sí, no, y además te envuelven, ¿no? Y te regresas a operación y estás ahí. Digo, yo nunca he soltado 100% de la operación. Son épocas. Tengo un muy buen equipo de trabajo, pues adelante los dejo y luego ya regreso y hay que corregir ciertas cosas. Es normal, es natural, ¿no? Pero además me gusta mucho, a mí me gusta mucho de pronto darme una escapada a una sucursal y operar y atender a los clientes y preparar y meterme a la cocina y ver, y ahí descubro muchas cosas. Unos procesos, ¿no? Que tal vez no estén siguiendo como corresponden y otras cosas que nosotros se nos ocurrió cambiar desde acá sin estar ahí metidos en la operación y fue un error y entonces hay que corregir. Entonces sí, ha sido importante para mí continuar con eso. Ahora, ¿qué te gustaría que la gente conociera de Blue Luna Café? Cuando escuchan Blue Luna, cuando ven en la calle, ¿qué te gustaría que se le viniera en la mente a la persona que va a consumir tu producto antes de consumirlo? Uh-huh. Pues que hay una garantía de calidad Blue Luna. O sea, que realmente puede ser que a todos nos pasa, desde más grandes hasta más chicos, que haya situaciones, ¿no? De que se presentó y que hubo una mala ejecución de producto o de proceso y se pueda dar una desventaja de la experiencia, pero en realidad todo el trabajo que está atrás, el día a día, mis noches sin dormir, son por darles una garantía de calidad Blue Luna. Entonces a mí sí me gustaría que las personas se sintieran con esa tranquilidad de llegar a un lugar seguro. Okay. Ahora, si me pudieras contar, aparte del problema de que una franquicia, digamos, no tenga éxito, que debe ser un problema complicado en su momento, ¿qué otro problema fue algo que te costó así de enfrentarlo y ahorita a lo mejor ya lo pasaste, pero en su momento fue un problema personal que no te dejó dormir? El cierre de una sucursal. O sea, cuando me tocó quitar la primera franquicia, o sea, demandarles, ya no puedes ser franquiciatario. ¿Y esa franquicia la sigues operando? No. Esa sucursal fue la primera franquicia que vendimos, de hecho. No, se la dejamos. Después emprendieron ellos, no, lo terminaron vendiendo creo que una empleada, tampoco le fue bien y ya, ahí quedó, ¿no? Pero eso, híjole, qué miedo, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo se va a ver de afuera? Y no, aprendes de que no. Y cerrar, de que porque tengo que cerrar una sucursal, ya sea propia o franquicia, pues también era de que, quiere decir que ya no funciona, o sea, no, esto ya no está dando, yo no sirvo, sí, es bien difícil. Y ya cuando lo pasas, es como, espérame, le pasa a todo el mundo y no pasó nada y síguele y ¿qué sigue? O sea, vámonos. Ajá. ¿Dónde seguimos invirtiendo, no? Porque es. Alguna va a pegar y va a seguir. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Y cuál es el precio que tú has considerado que has pagado para tener el éxito que tienes el día de hoy? Híjole, ser demasiado responsable. O sea, soy demasiado responsable con el negocio, que no importa si yo no comí, no dormí, no he hecho ejercicio, no me tocó ir a cosas familiares, no importa nada de eso, porque tengo que responder el sacrificio, ¿no? Entonces sí existen esos. Ahora es muy claro para mí que a cada sí que digo hay un no
para algo más, ¿no? Generalmente ese no es para el tiempo de mis hijas o para mi negocio. Por ejemplo, asumí el cargo de Canirac siendo consciente de esto, entonces por eso me comprometí solo 1 año. Normalmente los presidentes son 3 años, hasta 4 pudiera llegar a ser. En mi caso fue muy claro desde el principio y así lo tengo y así lo hemos estado trabajando. Pero entiendo, o sea, que cada cosa, porque ser un líder de un organismo empresarial es muy demandante, muy demandante. Entonces, 70% de mi tiempo los primeros meses estaban dedicados a la cámara y ¿dónde quedó el negocio? ¿Dónde quedó lo demás? ¿No? Entonces, también aprendí gracias a unos consejos muy importantes de un grupo de amigos, que es como si fuera mi consejo, justo me dijeron eso, o sea, no, hay que ver. ¿A qué le estás diciendo no? Entonces, cuando el no está dirigido a lo que es más importante de tu vida, pues más bien estás equivocado en la respuesta, ¿no? Entonces, cuando el no está dirigido a me va a tocar decir sí a esto, y el no es para otro evento o para algún otro tipo de actividad, va. Pero si el no es para lo más importante de tu vida, es donde tienes que encontrar el focus, sí, ¿no? ¿Hacia dónde vas? Sí. Ahora, ¿por qué crees que te eligieron a ti en la cámara? Habiendo a lo mejor... Porque no había otro. No, no es cierto. Mira, teníamos ya una presidenta, ¿no? Y esta presidenta se va a la Secretaría de Economía y entonces el que seguía, que era el vicepresidente, pues estaba perfilado para quedarse como presidente. Pero como a ella le tocó cortar su periodo, se acerca a mí y me dice, oye, por favor ayúdame a terminar mi periodo, porque me interesa mucho que lo termine una mujer, porque al final pues fui la primera mujer presidenta y tal. Y entonces eran 6 meses. Pues ok, prácticamente ya estabas la agenda, ¿no? O sea, ya era nada más tomar esta como representación, pero la agenda de las cosas que había ya estaban. Y entonces eso fue lo que yo acepté. Y bueno, me encuentro con muchas situaciones de oportunidad en la cámara que yo podía o sentía que podía aportar desde mi experiencia empresarial, desde mi experiencia siendo empresa, porque emprender y luego pues ser un negocio que se sostiene y luego convertirlo en una empresa, híjole, es una escuela súper retadora, pero bien bonita. O sea, la persona que sale siendo después de eso, para mí es increíble a veces incluso escucharme, yo dije eso, o sea, ¿de dónde viene, no? Y es ese camino recorrido. Entonces, esta experiencia, poderla aportar a la cámara, la verdad es que me dio emoción, ¿no? Porque encuentro que hay muchas cosas desde la operación de la cámara, desde los chicos que están operando, de la directora que ahora tenemos, porque a mí me entregaron sin director. Entonces fue reclutar director, ver por qué existe la cámara, por qué estamos haciendo lo que hacemos, cuál es el fin de esta cámara, ¿no? Redirigir esfuerzos. Entonces eso me gustó mucho. Se viene la oportunidad ahora de que ahora sí, quédate 1 año. Y pues bueno, lo asumo con ese compromiso y tratando de dejar mi granito de arena, y bien padre porque dentro del consejo, pues obviamente el vicepresidente va a ser el presidente, entonces ya estamos trabajando desde preparando ahorita, ¿no? Juntos, preparando el terreno, entonces muy, muy padre. Y si tú me dijeras un cambio principal que hayas hecho tú, que tú hayas pensado, esto creo que no va por aquí, vamos a ponerle mi granito de arena. Hablando de la cámara específicamente, mira, las cámaras de pronto han estado algo desprestigiadas porque en algunos casos han sido utilizadas a veces incluso hasta como trampolín político, ¿no? Y entonces han perdido el foco en algunas ocasiones de que el sentido es esta representación de personas que nos dedicamos a eso, que estamos haciendo eso y que vivimos de esa industria. El hecho de yo no tener una agenda oculta o una intención de, no, es que de aquí a dónde se va a ir o qué sigue, pues me da mi changarro, o sea, a lo que hago, ¿no? Ese sentido creo que le ha dado confianza a los restauranteros y a los agremiados, ¿no? De decir, ok, está representándonos una persona que tiene más de 20 años trabajando en lo que todos estamos trabajando, que le duele lo mismo que nos duele a todos, que batalla con lo mismo, y entonces sí puedo ir y con cierta autoridad de la experiencia hablar
de qué es lo que necesitamos que cambie, ¿no? Y te estoy hablando aquí específicamente de vinculación con gobierno, que es una de las partes más importantes que hace la Cámara. Entonces, por eso es tan fácil a veces que se dé de que, no, pues es que ya tengo relaciones y esto. Y una de las cosas que yo les digo, y cuando me siento, y me he encontrado, la verdad es que personas que hacen buen trabajo, a ver, ahorita estás tú y ahorita estoy yo, pero mañana no. ¿Cómo le hacemos para que esto se quede, ¿no? Y el que venga no batalle. No volver a empezar. No volver a empezar. Porque además es bien injusto que, a ver, tiene un problema algún agremiado y pues ahorita nos pueden llamar y nosotros nos van a contestar, ¿no? Tenemos a quién hablarle. Pero las personas que no. Aquellos restauranteros que no están en la Cámara o aquellos emprendedores que están empezando y que no tienen a quién hablarle, ¿cómo le hacen? Por eso son víctimas de muchas situaciones tan desagradables, ¿no? Dentro de la ciudad. Entonces, esto es lo que yo he tratado de como fomentar y ayudar, ¿no? Llevar a eso. Otra de las cosas es que abrazar toda la cadena de valor. Nosotros no teníamos, y propiamente por estatutos de la Cámara Nacional, que pertenecemos a una Cámara Nacional, no hay una afiliación de proveedores. Por ejemplo, nosotros la generamos desde aquí y entonces traemos a los proveedores y a productores porque es parte de la cadena de valor de la industria. Y justo hoy en la mañana que estuve en una junta ahí con Canirac, les decía, ¿saben qué? Hay que desarrollar otra que sea una afiliación para todos los servidores de la industria. ¿A dónde va esto? Un chef, alguien que da servicio de banquetes a domicilio, ¿no? Alguien que hace charolas de queso a domicilio. Porque para ser un afiliado de Canirac tienes que tener un restaurante establecido con las 4 paredes. Pero, ¿cómo integras toda la cadena? Que es muy grande. Entonces, hemos desarrollado esas afiliaciones con grupos, con comisiones y que se integre. Al final, pues le va a dar como una oportunidad, por lo que entiendo, a gente que no tiene negocio, exacto, pero que puede dar el servicio. Exacto. Oye, imagínate tú, eres emprendedor, yo me gradué de chef y estoy haciendo pasteles y le vendo, o sea, estoy propiamente registrado, ¿no? Como tiene que ser formal. Entonces yo le quiero vender pasteles a los restaurantes. ¿Cómo le hago? ¿Dónde tengo esa información? Te puedes acercar a la Cámara, te haces miembro específicamente en este formato, pero además esta persona, lo que queremos es llevarlo a que en cierto momento va a ser establecido y va a tener su pastelería y va a tener su cadena de pastelerías, ¿no? ¿Cómo llevamos de este emprendedor a eso? Y ese empresario va a necesitar servicios de proveedores, proveeduría de insumos, productores que le vendan producto fresco. Todo esto es la cadena. Entonces, pues eso es el granito de arena. ¡Granito! Bueno. Volvemos a lo mismo en la visión. Y ahora para cerrar un poquito, me gustaría que te conocieran un poquito como mamá. ¿Cuál es el legado que tú le quieres dejar a tus hijas? Que cuando alguien pregunte en Tijuana, porque obviamente pues te conoce mucha gente, ¿quién es Rebeca? ¿Qué te gustaría que tus hijas supieran? Híjole, pues que mis hijas sepan que nunca dejé de crear. Nunca dejé de, ya en mis laureles y estoy a gusto, siempre estuve viendo qué seguía, eso me gustaría. Fue complicado también esa decisión, ¿no? Yo fui mamá ya grande, entonces, gracias a Dios, los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Si yo hubiera sido mamá cuando quería, que era joven, pues probablemente Blue Luna no fuera lo que hoy es, ¿no? Porque toda mi energía estaba enfocada en el negocio y yo hacía lo que tenía que hacer para el tema de mis tratamientos de fertilidad, pero seguía con el tema del negocio. Entonces, esto me llevó a, no obsesionarme de más. No quiere decir que no lo sufrí en ciertos momentos, claro que sí, porque es un tema personal muy desgastante, pero siempre, mi vida no dependía de eso, mi felicidad tampoco dependía de eso. Entonces yo me entregaba al negocio y eso hizo que llegáramos a donde estábamos. Cuando llegan mis hijas, pues yo ya tenía una base, yo ya tenía una empresa hecha, ¿no? Un negocio andando, una base para poder tener un embarazo de alto riesgo y estar a gusto en cama, pasar por una pandemia y dedicarme a cuidar a mis niñas sin mayor problema, porque ya había esta estructura. Entonces,
me llegaron en el momento preciso. Pero cuando empiezo a notar de que, espérame, yo ya no tengo el mismo tiempo de dedicarle al negocio porque pues ahora tengo 2 bebés, fue bien difícil. Porque la culpabilidad como mujer ahí sí entra, ¿eh? O sea, como mamá y todo esto que traemos de que estoy dejando a mis hijas y me estoy yendo a trabajar, pero entonces ¿para qué tuve hijas? Pero sí, a ver, ¿por qué van a estar con alguien más, no? Fue muy difícil y el cambio se dio en una conversación con mi mamá. O sea, venía yo castigándome con este discurso de, es que me fui por 4 horas y las dejé, ¿no? Y entonces mi mamá, a ver, espérame, en un momento estás mal, digo, o sea, tus hijas van a aprender del ejemplo. No hay mejor cosa que puedas hacer, así estés todo el día con ellas, que no sea el ejemplo. Y creo que el ejemplo que tú estás dando es el correcto. Si tú estuvieras de fiesta, si te estuvieras yendo a otra cosa, yo te lo diría como tu mamá, oye, cálmate, pero te estoy diciendo, está bien, lo que haces está bien. Y como que eso me dio un permiso, de alguna manera. Entonces, ahora mis hijas ya conocen la dinámica. Es más, mi niña me pregunta, ¿hoy vas a tener junta? Y ya, o sea, ya sabe. O incluso me toca viajar mucho, ¿no? Yo me tocó los últimos 2 años, así fue por muchos motivos. Entonces me toca salir y ya saben, es nada más explicarles, ¿no? Ah, mira, me voy a ir de tal día a tal día y así va a funcionar. Y ahorita ya lo toman con naturalidad. A veces, ayer tuvimos una rueda de prensa donde participé y entonces les dije un día antes, ay, mañana tengo una rueda de prensa, ¿qué es, no? Y explicarles qué es. Y entonces llego yo, ¿quieren ver las fotos? Y, ay, qué bien, ay, qué bueno te ves, o cosas así, pero desde ahorita irlo viviendo. Entonces, yo creo que mis niñas sí van a crecer con pues es lo que yo te platico de mi papá, ¿no? El hecho de yo haber vivido con mi papá, escuchar que tenía empleados, escuchar que tenía deudas, escuchar que había problemas de proveeduría o cualquier cosa, clientes, etcétera. Creo que mis niñas van a crecer con esto, que es la vida que les tocó vivir con su mamá. Les tocó una mamá empresaria, eso es lo que vive una mamá empresaria, y pues que se paguen el psicólogo. ¿Hoy crees que el tiempo lo tienes balanceado entre mamá, empresaria? Súper, súper balanceado. Me ayudó mucho, la verdad, el divorcio, porque el papá de las niñas es súper responsable con ellas. Es un gran, gran papá. Entonces compartimos mucho el tema del tiempo de las niñas y tiempo de calidad con él y conmigo. Entonces sí lo tenemos muy equilibrado en ese sentido. Y le estaba compartiendo ahorita a una persona, le digo, es que mira, en redes sociales tal vez se ve mi tema profesional. Eso no quiere decir que no tenga el tema personal, no lo publico tanto, yo tengo otra, más así de amigos, que ahí es donde mis hijas. Le digo, ayer voy a la rueda de prensa y sí, claro, en Blue Luna, en presidenta, ¿no? Con la subsecretaria de Economía, termino, llego a mi casa, me quito los tacones, me puse zapatos de piso, agarro a mis hijas y nos vamos al Costco a comprar cosas que necesitaba para ellas, ¿no? Regreso, me pongo los tacones, me voy a otro evento y llego en la noche y mis niñas fascinadas de que, mamá, ¿y queremos esto? Les cocino la cena, me pongo con ellas, se sientan en el piano, o sea, vivo eso. Entonces, la vida está hecha de momentos, ¿no? Es disfrutar cada uno de los momentos en la etapa en la que estás, en el papel en el que estás, en la gorra en la que estás. Si yo estuviera en Canirac sentada en la junta sufriendo porque mis niñas acá o porque el negocio acá, pues ni disfrutaría ni una cosa ni otra, ni aportaría a ningún lado. Entonces, sí creo que aprendí eso, lo aprendí, digo, a raíz de mis hijas. Entonces, tiempos de calidad. ¿Qué me pasó el otro día? Y voy a la playa a las 12 de la noche haciendo fogata con mis amigos, con mis hijas, y ese momento es invaluable. Y yo venía de trabajo, de juntas, de cosas, pero son momentos. ¿Llegaste con tacones a la playa? Llegué con tacones. Traía la chancla del carro. No, la verdad que te felicito porque se te nota, a pesar de tener las 27 sucursales, tener muchos empleados, ser la presidenta de Canirac, se te ve esa sonrisa, se te ve esa paz mental y se te ve la felicidad de tener a tus hijas. Uh-huh. Entonces, eso la verdad que te lo admiro.
como comentamos al inicio del podcast, pues somos amigos desde hace muchísimos años. Me gustaría que dieras un mensaje de cierre. Siempre hay gente emprendiendo, siempre hay gente que se va a encontrar con el no, y va a sufrir, va a batallar. ¿Cuál es el consejo que tú le pudieras dar a esos emprendedores que están batallando, pero que el éxito dura 10 años? Sí. ¿Qué consejo les pudieras dar? Yo creo que aprender a distinguir entre tenacidad y terquedad. Porque sí hay a veces indicios claros de cuando algo no es, cuando el camino no es, ¿no? Y me ha tocado ver gente como muy aferrada a eso y pudieras interpretarlo como que es tenaz y en algún momento le va a funcionar, pero no siempre. Entonces aprender a distinguir esas señales, yo creo que sí es muy importante. La otra es aceptar el precio que hay que pagar. Y el precio que hay que pagar son sacrificios importantes. Son de tiempo, de muchísima dedicación, 24/7, dormir por tu proyecto, respirar el proyecto. Mis momentos más productivos son a las 3, 4 de la mañana, que me despierto pensando en qué va a pasar, solucionando muchas de las cosas y luego de ahí ya empieza el día, ¿no? Pero es el momento en que yo soy más productiva. Esto es ese compromiso contigo, ese compromiso con tu proyecto. Está bien trillado y a mí se me olvidó el tema del propósito. Cuando yo empecé, mi propósito era muy claro y muy real y genuino, salir adelante. Yo me visualizaba no sufriendo por llegar al fin de mes, porque además lo vi en mi casa. Entonces, como tenía ese propósito, pues era muy natural levantarme todos los días y trabajar por él. Pero cuando eso se cumple, el propósito también tiene que cambiar, porque se cumple lo que haces. O sea, ¿por qué me sigo levantando? ¿Y por qué sigo haciendo lo que hago, no? Y entonces pierdes foco, pierdes guía y tampoco puedes guiar a la gente que viene contigo. Entonces, también tener esa capacidad de ir analizando en qué punto de mi vida estoy y cuál es mi propósito hoy, y si se empareja al mismo proyecto o tengo que cambiar de proyecto, pues hay que hacerlo. Pues qué interesantes mensajes. Volviste a hablar de la adaptación en el tema de tu propósito y lo mencionaste varias veces durante la plática, y eso creo que es muy importante, el ir evolucionando, cambiando, y de repente tomas decisión A y a lo mejor te tienes que ir por la B y luego regresas a la A, no sabemos, ¿no? Pero siempre estando, escuchando, viendo para poderte adaptar. Así es que bueno, pues qué te puedo decir, es una persona ejecutora. Este podcast es Historias que Inspiran, hecho para ejecutores, y tú eres una persona que a lo largo de su vida ha ejecutado, y por eso eres la persona que eres, ¿no? Te felicito. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Historias que Inspiran, capítulo número 8. Y pues gracias por darme la oportunidad de que la gente conozca tu historia y pues a consumir. Gracias. ¿Qué café? Blue Luna. ¿Hay otro? No. Hay otro, pero no saben igual. Hay como 500, Bueno, muchísimas gracias. Síganos en nuestro canal, compártanlo, guárdanlo, y gracias por estar conectados con nosotros.